Hay un barco en algún lugar del océano en este momento que lleva más autos nuevos que todos los concesionarios de tu ciudad juntos. No tiene ventanas, no tiene luz natural en su interior, y nadie que lo vea desde afuera puede imaginar lo que está pasando dentro. Porque por dentro, ese barco es básicamente un edificio de 15 pisos que flota, lleno de miles de vehículos que valen cientos de millones de dólares, cruzando algunas de las zonas marítimas más peligrosas del planeta. Y lo hace semana tras semana, sin que casi nadie lo note. Pero cuando empiezas a entender cómo funciona por dentro, cómo se carga, cómo sobrevive una tormenta, cómo protege cada uno de esos autos durante 30 días en el océano, te das cuenta de que estás mirando una de las ingenierías más complejas y subestimadas que existen. Esto es lo que pasa dentro de los barcos que mueven el mundo automotriz. Primero, los números. Porque sin los números es imposible entender la escala de lo que estamos hablando. El barco promedio de transporte de automóviles mide unos 300 metros de eslora. Para ponerlo en perspectiva, eso es más largo que 3 campos de fútbol puestos en fila. Su altura equivale a un edificio de 15 pisos, y en su interior, repartidos en 12 cubiertas apiladas una sobre otra, caben hasta 10.800 vehículos en un solo viaje. 10.800. Eso significa que en un solo cruce del Atlántico, un solo barco puede transportar más autos de los que la mayoría de los países latinoamericanos venden en un mes entero. Y lo hace sin que el público general sepa absolutamente nada sobre cómo funciona ese proceso. El exterior del barco no ayuda a entender nada. De perfil, parece una caja de metal gigante, plana, rectangular, sin nada especial, nada que indique lo que ocurre adentro. Pero cuando ves el interior por primera vez, lo que encuentras es completamente distinto a cualquier barco convencional. No hay paredes gruesas, no hay compartimentos macizos, no hay estructura interna visible. El interior es esencialmente un espacio abierto dividido en pisos por 12 cubiertas delgadas de acero, una encima de la otra, como un estacionamiento flotante de 15 pisos, pero construido para navegar en medio del océano. Esa imagen, ese estacionamiento gigante que flota y cruza tormentas, es la clave para entender todo lo que viene después. Y aquí aparece el primer problema enorme. Un edificio de 15 pisos tiene algo que este barco no tiene. Los edificios están anclados al suelo. El barco no. Está flotando sobre agua en movimiento, y su centro de gravedad está ubicado muy alto porque toda la carga, todos los autos, están distribuidos en altura. Eso lo convierte en una estructura que en teoría debería ser extremadamente inestable. Entonces, ¿cómo es que no vuelca en la primera tormenta que encuentra? La respuesta a eso llegó de la manera más dramática posible. En julio de 2006, el buque Cougar Ace navegaba cerca de las Islas Aleutianas, en Alaska. Llevaba a bordo 4.812 automóviles nuevos, todos asegurados, todos perfectamente distribuidos. Era una travesía rutinaria. Hasta que no lo fue. Durante una operación de cambio de lastre, el sistema que regula el agua dentro del casco falló. El agua de los tanques de equilibrio se vació de manera desigual, y en cuestión de minutos el barco comenzó a inclinarse. No un poco, no de forma controlada. El Cougar Ace se ladeó hasta alcanzar exactamente 60 grados de escora. 60 grados. Para entender lo que eso significa, la cabina del capitán quedó a pocos metros de la superficie del agua. El costado del barco, que normalmente está vertical, casi tocaba el océano. Los helicópteros de rescate que llegaron a la escena no podían creerlo. Un barco de esa escala, inclinado de esa manera, debería haber volcado, debería estar hundiéndose, pero no lo hizo, se mantuvo a flote, y eso ya era increíble. Pero lo verdaderamente impactante ocurrió cuando los especialistas lograron entrar al interior del casco inclinado. Todos esperaban encontrar el caos total. 4.000 autos desprendidos de sus amarres, aplastados unos contra otros, habiendo perforado las cubiertas con su peso. Lo que encontraron fue completamente distinto. Los 4.000 automóviles seguían exactamente en su lugar, suspendidos a 60 grados, sostenidos por sus sistemas de sujeción como si nada hubiera pasado. Ninguno se había movido. Ese descubrimiento cambió para siempre las reglas del transporte marítimo de vehículos, porque demostró que la ingeniería detrás de estos barcos era capaz de hacer cosas que nadie había podido comprobar hasta ese momento. Pero para entender por qué el Cougar Ace sobrevivió y por qué los autos no se soltaron, hay que entender cómo está construido el sistema interno de estos barcos. Y esto es donde la ingeniería se pone verdaderamente interesante. Las 12 cubiertas de un buque transportador de automóviles no son estructuras fijas, son móviles. Cada piso puede subir o bajar mediante elevadores hidráulicos potentes que ajustan la altura del techo según el tipo de vehículo que se va a cargar. Si el barco va a transportar camiones pesados o maquinaria grande, los pisos se separan para dar más espacio vertical. Si va a transportar sedanes bajos o autos compactos, los techos bajan al mínimo posible para aprovechar cada centímetro disponible. Eso permite maximizar la capacidad de carga y, al mismo tiempo, ajustar el centro de gravedad del barco antes de que zarpe. Pero las cubiertas móviles son solo una parte del sistema. Debajo del casco, en la parte más baja del barco, hay una serie de tanques enormes que se llenan con agua de mar. Estos son los tanques de lastre, y su función es compensar el peso de toda la carga que está distribuida en altura. Una computadora central monitorea la fuerza del viento cada segundo, y ajusta automáticamente cuánta agua entra o sale de cada tanque para mantener el equilibrio. Si el viento golpea con más fuerza por babor, el sistema transfiere más agua hacia ese lado para compensar. Si el barco comienza a inclinarse, las bombas responden en segundos. El sistema no espera a que el problema sea visible, lo anticipa. Y luego están los estabilizadores activos, que son básicamente las alas ocultas del barco. Desde la parte sumergida del casco se despliegan unas aletas de acero de aproximadamente 5 metros de longitud cada una, ubicadas a ambos lados del barco. Cuando una ola intenta inclinar la nave hacia un lado, estas aletas cambian su ángulo de ataque instantáneamente, generando una fuerza contraria que neutraliza el movimiento.
Trabajan de manera continua, ajustándose decenas de veces por minuto, coordinadas con los sensores giroscópicos que miden las oscilaciones del casco con una precisión de una centésima de grado. El resultado es que un barco de la altura de un edificio de 15 pisos puede navegar a través de una tormenta severa sin que la carga se desplace. En octubre de 2020, un buque transportador cruzó el Atlántico Norte dentro de un ciclón donde las olas alcanzaban 16 metros de altura. 16 metros. El sistema automático funcionó durante toda la travesía sin interrupciones. Ningún auto se movió. Pero la estabilidad no es el único problema, ni siquiera es el más peligroso. Imagina un espacio cerrado, hermético, sin ventanas, donde hay miles de vehículos cargados con combustible. En ese espacio, cada vez que los motores de los autos se encienden para mover los vehículos durante la carga y descarga, se generan gases de escape. Los tanques de combustible evaporan vapores inflamables de manera constante, y todo eso se acumula en un espacio cerrado, sin ninguna salida natural. Si esos vapores alcanzan la concentración necesaria y encuentran una chispa, lo que ocurre no es un incendio, es una explosión. Por eso, los sistemas de ventilación en estos barcos no son un detalle secundario, son la diferencia entre un viaje normal y una catástrofe. Los ventiladores industriales instalados en los buques modernos son capaces de renovar el aire completo de las 12 cubiertas más de 20 veces por hora. Las corrientes de aire a alta velocidad extraen los vapores inflamables antes de que puedan acumularse bajo los techos de las bodegas. Y para detectar cualquier anomalía antes de que sea visible para cualquier persona, los ingenieros instalaron sistemas de control láser automático que escanean el espacio entre los vehículos segundo a segundo. Estos dispositivos detectan cambios en la composición química del aire y aumentos de temperatura de apenas 1 grado. Si alguno registra algo fuera de lo normal, la alarma llega al puente de mando en tiempo real y mamparos de acero aíslan automáticamente el sector afectado. Hasta ahí, el sistema funcionaba bien. Pero entonces llegaron los autos eléctricos y todo cambió. Las baterías de litio que alimentan los vehículos eléctricos tienen una propiedad que los convierte en un peligro completamente diferente a cualquier otro tipo de carga que haya navegado en estos barcos. Cuando una batería de litio se daña o se sobrecalienta, puede entrar en un proceso de combustión interna que no necesita oxígeno del exterior para mantenerse activo. La batería genera su propio oxígeno durante la reacción. Esto significa que los sistemas tradicionales de extinción de incendios en los buques, que funcionan inundando el espacio con dióxido de carbono para eliminar el oxígeno y asfixiar el fuego, son completamente ineficaces contra una batería de litio en combustión. No hay manera de ahogar ese fuego porque el fuego se alimenta a sí mismo. En julio de 2023, esto dejó de ser una teoría. En el Mar del Norte, un buque transportador que llevaba más de 3.000 vehículos sufrió un incendio que comenzó en uno de los autos eléctricos a bordo. El sistema de dióxido de carbono se activó, no funcionó. El barco tuvo que ser combatido desde el exterior durante varios días, con equipos de rescate rociando los costados del casco con agua de manera continua para evitar que el metal se deformara por el calor y el barco perdiera flotabilidad. El incendio duró días. Ese evento obligó a rediseñar los protocolos de seguridad para el transporte de vehículos eléctricos en todo el mundo. Y hoy, algunos puertos tienen restricciones específicas sobre cuántos autos eléctricos puede llevar un buque en un solo viaje y cómo deben estar distribuidos. Pero antes de que cualquiera de estos sistemas entre en funcionamiento, hay una etapa en tierra que determina si el viaje será seguro o no. Y esa etapa ocurre antes de que el barco salga del puerto. Pero antes de que cualquier eslinga entre en juego, el proceso de carga ya es en sí mismo una operación que poca gente puede imaginar. Los autos no llegan al barco en grúas ni en plataformas automatizadas. Suben por sus propios medios, conducidos por personas. En los puertos de origen hay equipos de conductores cuyo único trabajo es mover los vehículos desde las playas de acopio hasta el interior del casco, cubierta por cubierta, estacionándolos con una separación de apenas 10 centímetros entre parachoques. Eso significa que en un barco de 10.800 vehículos, alguien tuvo que estacionar cada uno de esos autos de manera individual, en el orden exacto que determina el plan de carga, en el carril correcto de la cubierta correcta. Un error en esa secuencia puede complicar la descarga en el puerto de destino durante horas, y todo esto ocurre mientras el barco todavía está amarrado al muelle, con sus rampas abiertas dejando entrar el aire salino del océano, y con el reloj corriendo porque cada hora de retraso tiene un costo enorme para la naviera. Cada vehículo que sube a bordo de uno de estos buques es sujetado al piso de la cubierta con 4 eslingas de alta resistencia, 4 por vehículo, y el ángulo de tensión de cada eslinga debe estar perfectamente calibrado. No es suficiente con que estén tensas. Tienen que estar tensas en el ángulo exacto que garantice que el vehículo no se mueva ante ningún movimiento del barco. Si el ángulo es incorrecto, si hay aunque sea 1 milímetro de holgura, la eslinga cederá cuando llegue la primera ola grande. Y cuando una eslinga cede, el vehículo se mueve. Y cuando un vehículo de 2 toneladas comienza a moverse en una cubierta inclinada por una tormenta, con 10 y 10 centímetros de separación entre él y el auto de al lado, lo que viene después es imposible de detener desde adentro. El equipo de amarradores que fija los vehículos en cada puerto trabaja en condiciones que la mayoría de la gente no podría soportar más de 1 hora. Las bodegas son espacios cerrados con mala ventilación, temperatura elevada, ruido constante de los motores y un olor permanente a gases de escape, porque miles de autos suben por sus propios medios antes de ser apagados. El ritmo de trabajo no permite distracciones. Cada persona en esa cadena sabe que un error suyo puede comprometer un cargamento que vale cientos de millones de dólares. Lo que ocurrió con el Hoeg Osaka en 2015 ilustra exactamente qué pasa cuando algo falla en ese proceso. El barco acababa de salir del puerto cuando comenzó a escorar peligrosamente en una curva. El problema: una cargadora JCB, una pieza de maquinaria de construcción pesada, se había soltado de sus amarres. Comenzó a moverse. Y cuando esa máquina golpeó los autos vecinos, desencadenó una reacción en cadena que en minutos llevó al barco a una escora crítica de 45 grados.
El capitán tomó una decisión que normalmente ningún capitán quiere tomar. Encalló deliberadamente el barco en un banco de arena, en medio de un canal muy transitado. ¿Era eso o ver el buque volcar por completo? El barco quedó varado durante semanas, la carga dañada, el costo enorme, la causa original, un problema de amarre que no fue detectado a tiempo. Y después de todo eso, después de la tormenta, después de los sistemas automáticos, después de los amarradores y los estabilizadores y los sensores láser, llega el momento en que el barco toca el puerto de destino. Y aquí comienza una de las operaciones más precisas y menos conocidas de toda la industria automotriz. La descarga de un buque transportador de automóviles no funciona como la descarga de cualquier otro tipo de cargamento. No hay grúas, no hay plataformas mecánicas, no hay robots, hay personas al volante. Cientos de conductores especializados, conocidos como conductores portuarios, que suben a bordo y sacan los vehículos uno por uno, cubierta por cubierta, hasta que el barco queda vacío. Y lo hacen a una velocidad que resulta difícil de creer la primera vez que la escuchas. En el puerto belga de Zeebrugge, uno de los más eficientes del mundo para este tipo de operaciones, un equipo profesional puede descargar 300 vehículos en una hora. Uno cada 12 segundos. Para lograr eso sin provocar un accidente o dejar un rasguño en ninguno de los vehículos, el sistema tiene reglas que no admiten excepciones. La primera, ningún conductor usa marcha atrás dentro del barco. Nunca. Las 12 cubiertas están diseñadas para que el flujo de vehículos se mueva siempre hacia adelante, en un circuito circular que va de los pisos superiores a los inferiores hasta llegar a la rampa de salida. Eso elimina la posibilidad de que dos flujos de tráfico se crucen en los pasillos estrechos donde la separación entre vehículos es de apenas 10 centímetros. La segunda regla tiene que ver con la ropa. Los conductores portuarios no pueden llevar ningún elemento metálico en su indumentaria. Sin botones metálicos, sin cremalleras de metal, sin hebillas de metal en el calzado. Todo cierre es de plástico especial. Porque una sola hebilla metálica rozando accidentalmente el guardabarros de un auto nuevo puede dejar una marca que convierte ese vehículo en un problema de garantía antes de que llegue al concesionario. La tercera regla, absolutamente ningún ajuste al vehículo. No se mueven los espejos, no se cambia la posición del asiento, no se toca el sistema de audio. El conductor sube, evalúa las dimensiones del vehículo en segundos sin haberlo manejado antes, y lo lleva a la rampa. El vehículo debe llegar al concesionario exactamente como salió de la fábrica, sin ninguna modificación, sin ningún rastro de que alguien lo usó durante la descarga. La coordinación de cientos de personas moviéndose simultáneamente en 12 cubiertas se gestiona a través de canales de radio cerrados, donde un despachador monitorea la posición de cada vehículo en un mapa en tiempo real. Las instrucciones de movimiento las dan controladores con linternas de colores dentro de las bodegas, porque el ruido hace imposible cualquier comunicación verbal sin equipo. La velocidad máxima permitida dentro del barco es de 20 kilómetros por hora, pero incluso a esa velocidad, con 12 segundos entre vehículo y vehículo, el margen de error es casi inexistente. Cuando el último auto baja por la rampa y el contador marca 0, el barco ha completado su misión. Pero aquí hay una pregunta que muy poca gente se hace. ¿Cómo es posible que esos vehículos lleguen limpios después de 30 días navegando por el océano? El océano no es un ambiente amable para el metal. La niebla marina está cargada de sal, y la sal es corrosiva. Un vehículo expuesto al ambiente marino sin protección durante 30 días comenzaría a mostrar signos de oxidación antes de llegar a destino. Eso debería ser un problema enorme para una industria que entrega decenas de miles de vehículos nuevos en condiciones de fábrica cada semana. Y lo sería, si no fuera por una tecnología que la mayoría de compradores de autos nuevos nunca ha escuchado mencionar. Antes de que los vehículos salgan de la fábrica rumbo al puerto, se les aplica una capa de cera de tránsito o película polimérica sobre toda la carrocería. Esta capa es químicamente neutra, lo que significa que no afecta la pintura de ninguna manera, pero crea una barrera física que bloquea el acceso de la humedad, la sal y el oxígeno al metal. Es lo suficientemente resistente para sobrevivir 30 días en el océano, pero lo suficientemente delgada para ser eliminada completamente en la terminal de descontaminación del puerto de destino, donde chorros de agua caliente a alta presión disuelven la cera sin dejar rastro. El concesionario recibe el vehículo con la pintura de fábrica intacta, como si acabara de salir de la línea de producción. Pero la cera es solo una parte de la protección. El barco mismo funciona como un contenedor hermético diseñado para crear un ambiente interior controlado. Las puertas y rampas tienen sellos de goma macizos que se verifican antes de cada viaje mediante ultrasonido. Un dispositivo especial detecta vibraciones acústicas que indican la presencia de grietas o huecos microscópicos en los sellos. Si se encuentra alguna irregularidad, los cilindros hidráulicos aumentan la presión de cierre hasta que el sello es perfecto. Y una vez que el barco está sellado y navegando, un sistema de deshumidificadores industriales mantiene la humedad relativa dentro de las 12 cubiertas por debajo del 45% de manera continua. A ese nivel de humedad, el aire no tiene suficiente agua en suspensión para que se forme condensación sobre las superficies metálicas. Sin condensación, no hay corrosión. Sin corrosión, los 10.800 vehículos llegan en perfectas condiciones. Todo este sistema, la ingeniería del casco, los tanques de lastre, los estabilizadores activos, la ventilación industrial, los sensores láser, los amarradores, los conductores portuarios, la cera de tránsito, los deshumidificadores y los sellos de ultrasonido existe para resolver un problema que en realidad es bastante simple de enunciar: mover autos de un lado del océano al otro sin dañarlos y sin que el barco se hunda en el camino. Pero la solución a ese problema simple resultó ser una de las obras de ingeniería más complejas y coordinadas que existen en la industria del transporte global. Y la escala de esa industria es difícil de asimilar. Se estima que cada año se transportan por mar alrededor de 20 millones de vehículos en todo el mundo. 20 millones. Eso incluye autos de pasajeros, camionetas, vehículos de construcción, autobuses y maquinaria pesada que cruza océanos en los mismos tipos de barcos que acabas de conocer.
Las principales rutas conectan las fábricas de Japón, Corea del Sur y Alemania con los mercados de América del Norte, América Latina, Europa y Australia. Hay momentos en que el Océano Pacífico tiene decenas de estos barcos navegando simultáneamente en distintas direcciones, cargados hasta su capacidad máxima, cada uno con un valor de carga que supera los $500 millones. Es una red invisible que funciona sin interrupciones, en silencio, debajo del radar de la atención pública. Y cuando algo falla en esa red, cuando un barco se pierde o una carga llega dañada, las consecuencias no las absorbe solo una empresa, las absorbe toda la cadena de suministro automotriz de una región entera. La próxima vez que veas un auto nuevo en un concesionario, con su pintura perfecta y su interior intacto, ya sabes lo que vivió antes de llegar ahí. Cruzó tormentas en un edificio de metal flotante. Estuvo suspendido a 60 grados sobre el océano. Sobrevivió semanas de niebla salina dentro de un casco hermético. Y llegó a tus manos gracias a docenas de sistemas que funcionan en silencio, sin que nadie los vea, sin que casi nadie los conozca. Eso es lo que mueve el mundo automotriz. Y lo hace todos los días, en algún lugar del océano, mientras tú sigues con tu vida sin notarlo.